Bien, jóvenes, vamos a revisar lo que corresponde a Excel. Dijimos que Excel era una matriz que estaba formada por filas y columnas, las cuales originaban celdas. Vamos a mover un poco esto. Vamos a tener en este caso la parte superior de Excel tiende a ser muy parecida a los programas que ya hemos trabajado con Word y PowerPoint. Tenemos una barra de menú, tenemos accesos directos rápidos y los elementos nuevos que tenemos acá es la barra de fórmulas y el menú o cuadro de nombre que me indica la celda en la cual estoy posicionado. Recuerden ustedes que esto se llama libro porque está formado por hojas, las cuales yo puedo ir agregando y puedo ir vinculando con ciertos datos. Cuando yo me ubico acá y coloco, por ejemplo, mi nombre y doy un enter, el valor por defecto va a quedar alineado a la izquierda y el número va a quedar alineado a la derecha. Eso significa que en Excel podemos almacenar básicamente dos tipos de datos, un dato de texto y un dato alfanumérico. La fecha es un dato, en este caso, de número, por ello se alinea a la derecha. Independiente del formato que yo le pueda dar, sigue siendo un formato de número. Recuerden ustedes que hablamos en clases que acá yo puedo ver un valor y arriba se visualiza otro. Por ejemplo, si yo coloco este número y a este número yo le doy el formato acá arriba, acá se ve con signo peso y separador de miles, pero internamente el sistema solo está guardando el número. Esto nosotros lo vimos cuando generamos, por ejemplo, el proceso de combinación de correspondencia y tuvimos que aplicar una función o un paso dentro del documento de Word. Voy a revisar qué es lo que tenemos en ABA. Y en ABA nosotros vimos lo que era Excel, hablamos los elementos de la hoja de cálculo, partimos que habían plantillas dentro de las cuales yo podía generar ya modelos ya predefinidos o partir con una hoja en blanco, los tipos de extensión que podíamos grabar, también vimos la forma, cómo asignar una contraseña. Para el trabajo se pide una contraseña solamente de apertura, no de escritura, ¿ya? Y se puede exportar. El ejercicio que desarrollamos en clases fue básicamente un ejercicio que tenía que ver con tablas para aplicar formatos. En esta primera parte vamos a trabajar específicamente con lo que tiene que ver con el formato. Acá también en clases, recuerden que hablamos la cantidad de filas y columnas dependiendo de la versión de Excel y que esto era un valor finito, es decir, yo no puedo agregar o eliminar más que la cantidad que tiene determinada la planilla de cálculo por defecto. Vamos acá a generar esta tablita donde me pide generar, lo voy a hacer en la hoja 2, me pide acá generar el nombre, me pide generar número, nombre, teléfono. Recuerden que dentro de los cursores, cuando yo tenía esta cruz blanca era para seleccionar, cuando yo me ubico en el borde lo puedo mover y aquí vamos a colocar una N. Acá vamos a colocar el teléfono, eh, fecha, fecha de atención, edad y monto comprado. Dijimos que la edad no era un buen valor porque era variable. Bien, y acá tenemos ciertos elementos dentro de la planilla. Recuerden que para seleccionar cruz blanca, marco todo el texto y acá tengo ciertos botones. Recuerden que acá es para cambiar el tipo de letra, negrita, aplicar bordes. Esto estaba muy presente en los programas que ya hemos visto. La alineación que aparece en esta zona sí varía con respecto a lo que habíamos visto en los programas anteriores, salvo en las tablas. En las tablas teníamos en este caso 9 botones. Acá estamos trabajando con 6. Y acá tenemos botones importantes. El botón que está acá es para ajustar, perdón, ajustar texto y el de acá es para combinar. Si yo tomo el de arriba, lo que va a hacer es que el texto lo deja en dos líneas. Ahora, si yo hubiese hecho esto en todas las columnas, por ejemplo, y marco ese botón, ya no surte efecto.
porque no hay nada que ajustar. Por lo tanto, es importante realizar esa acción antes de ensanchar las columnas. Entonces marcamos el texto, presionamos este botón y aquí vamos a centrar tanto vertical como horizontal para que el texto quede de esa manera. Me pide que ingrese 10 valores y aquí yo voy a colocar el número 1. Recuerden que tenemos la opción para llenar series. Si yo me voy acá a este valor y me voy acá a la opción que dice series, acá arriba, me voy a series y le digo que quiero trabajar en columnas desde el 1 hasta el 10, puedo hacer clic en aceptar y me genera los números. Muchas veces lo que uno hace es marcar 1, 2, marca los valores y de aquí hacia abajo llega hasta el número 10. O en su defecto, solamente marco el número 1 y con tecla control puedo llegar al número 10. Cualquiera de las opciones que utilicen es válida. Los nombres, lo ideal sería que fuera nombre y apellido. Los campos normalmente van en columnas únicas. No va nombre, por ejemplo, Juan Pérez, todo junto. Entonces aquí vamos a colocar, insertar una columna. Para insertar una columna entre nombre y teléfono, siempre se inserta hacia la izquierda, no hacia la derecha. Por lo tanto, si quiero insertar entre nombre y teléfono, me ubico en la C, no en la B. Entonces aquí presiono botón derecho, insertar. En clase dijimos que también podía presionar control más para agregar o control menos para disminuir. Entonces vamos a colocar acá apellido y el teléfono. Los nombres los podemos colocar acá, por ejemplo, Juan Pérez, y ahí usted va generando los nombres todos hacia abajo. El teléfono nosotros lo generamos con una función, ya no es necesario hacerlo, pero sí nos adentramos ya al concepto de función. Nosotros en clase hablamos de dos conceptos, hablamos del concepto de función y del concepto de fórmula. Dijimos que la fórmula utilizaba operadores aritméticos. Tanto fórmula como función parten con el signo es igual. Esto significa que lo que viene a continuación el sistema lo debe calcular y no medir, o en este caso calcular y no escribir. Entonces, lo que yo necesito acá es diferenciar la fórmula y la función. Por ejemplo, una fórmula tipo, yo voy a colocar una comilla simple para que quede visible, sería, por ejemplo, si quiero sumar la celda A2 más lo que está en B2. Eso es una fórmula. Ahora, la función parte también con el signo es igual, pero lleva una palabra. Y dijimos también en clases que en las fórmulas y funciones, las palabras que yo quiero que el programa las escriba tienen que ir entre comillas. Si no va entre comillas, hace referencia a una función o a un rango de celdas. Entonces aquí yo voy a colocar, por ejemplo, quiero sumar a 2, los dos puntos es para indicar un intervalo, ya lo vamos a ver más adelante, pero ahí ya tengo dos ejercicios o dos elementos que hacen básicamente lo mismo, no funcionan igual, porque en ciertas condiciones la función es un poquitito más eficiente que la fórmula, pero la fórmula utiliza operadores aritméticos y la función, en este caso, es una fórmula preescrita, ya está en el programa. Si yo voy a revisar acá, me voy a encontrar con una gran cantidad de funciones. Tengo funciones, en este caso, matemáticas, estadísticas, lógicas, de texto, etcétera. Y si le digo todo, todas estas funciones ya vienen cargadas, vienen prescritas en el computador, en el sistema. Entonces aquí nosotros utilizamos una función para generar números telefónicos y la función fue aleatorio entre. La función aleatorio entre me genera números al azar entre dos rangos. Entonces yo partí con un 6 y coloqué 8 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da lo mismo igual. Y acá partí con 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da exactamente lo mismo el número que yo genere. Si es importante que el primero sea inferior al segundo, porque si no, no lo va a encontrar. Y en este caso, vamos a dar a aceptar, vamos a revisar la cantidad de números que generé. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a colocar uno más por si acaso. Vamos a ver por qué me está arrojando error. Aleatorio.entre me tomó solo el primer valor. Voy a cortar esto. Lo voy a pegar acá abajo.
Voy a borrar esto. Hago clic en aceptar y ahí lo tomo. Entonces, recuerden que si yo marcaba todo este rango y aquí yo le daba un control enter, automáticamente me arrojaba el valor. ¿Cuál es el problema? Que si yo escribo acá, por ejemplo, Carrillo, por ejemplo, le doy un enter, me cambian todos los números. Entonces lo que yo hacía acá era botón derecho copiar, botón derecho pegado especial, valores. La fecha de atención, le vamos a dar la fecha de hoy, control enter, y la edad lo voy a generar con un aleatorio.entre. El valor superior va a ser, o el inferior va a ser 18 y el superior va a ser 60. Un enter. Recuerde que si marco el rango acá, también podéis hacer doble clic ahí y hace lo mismo. Recuerde que el doble clic va a funcionar siempre y cuando tenga valores a la izquierda. De caso contrario no funciona. Botón derecho copiar, botón derecho valores. Y el monto comprado en tienda, recuerden que lo generamos también con la función aleatorio.entre y dijimos que el valor inferior iba a ser, por ejemplo, 10, el valor superior iba a ser 90 y que ese resultado lo voy a multiplicar por 10.000. ¿Para qué hago eso? Para que me genere números enteros. Si yo hubiese colocado entre 100.000 o entre 10.000 y 100.000, entre 100.000 y 900.000, me hubiese generado valores igual que los números telefónicos, con muchos valores pequeños que en la práctica no se ven. Entonces, si le doy un enter acá, él me va a generar ese valor, doble clic, tengo valores al azar, botón derecho copiar, botón derecho pegado especial valores. Recuerden que esto que estamos generando acá es única y exclusivamente para poder eh, generar números aleatorios, ¿ya? No tiene relación alguna con el ejercicio que estamos realizando. Entonces vamos a marcar acá. Vamos a asignar signo peso, formato contabilidad. Recuerden ustedes que el formato completo se encuentra en botón derecho, formato de celdas, y acá en número yo puedo definir, por ejemplo, si quiero contabilidad. Hay un formato que se llama moneda, pero el formato moneda en definitiva me deja el signo peso pegado. Por ejemplo, si yo tuviese aquí solo un 1, la verdad que el signo peso queda de esa manera. Personalmente prefiero trabajar con botón derecho, formato de celdas, contabilidad. Bien, y acá recuerda también que yo pudiese trabajar a lo mejor botón derecho, formato de celdas, y aquí en formato de celdas, en vez de trabajar con esta fecha, yo pudiese ir a una opción que dice personalizado. Y aquí, por ejemplo, dice 21 del 5 del 2024, día, mes, año. Yo pudiese borrar el año y agregar una M más o dos M más, uno para que quede abreviado, ahí me aparece en número, con una M más me aparece abreviado, con una M más me aparece con ese formato y hago clic en aceptar y me aparece como fecha de atención 21 de mayo. Ahora, arriba sigue manteniendo el formato, recuerden eso es importante. Botón derecho, formato de celdas, lo vamos a dejar en realidad tal como estaba antes, solamente con 0,5. Ahí. Bien. Los nombres los vamos a generar aleatorios y vamos a detener aquí la grabación para en un siguiente video aplicar lo que tiene relación al formato. Bien.